hablando del tema de los primeros indicios de lo que es el tema de la humanidad como sociedad, ¿no? Y de que muchas veces decíamos que los bebés nacen o no nacen con emociones. ¿Por qué? Porque las emociones también están inmersas en el tema del aprendizaje, ¿no? Y decíamos que sí, nacen con emociones básicas de placer, de angustia, de miedo, de comprensión, por ejemplo, ¿no? Es por eso que muchas veces las personas que tienen bebés pueden sentir de que cuando el bebé se orina o defeca, por ejemplo, en vez de llorar, se ríe, ¿no? Porque es una expresión de satisfacción, por ejemplo, de situaciones. Entonces, es empezar a gestionar el tema de las emociones junto con el aprendizaje. Y hablando de las etapas del aprendizaje, esta parte lo vamos a dar un poquito rápida, porque estamos a la mitad de las diapositivas. Estas diapositivas, al finalizar la clase, por favor, lo voy a pasar a la responsable de Fundación Desarrollate para que pueda socializarlas con ustedes, ¿no? Para que pueda mandarlas a su grupo de WhatsApp, ¿no? Están la preparación, la adquisición, elaboración y una formación integral. Una preparación provee un marco para el nuevo aprendizaje, una atención, un interés, una motivación, concentración, voluntad, memoria. La adquisición es el nuevo aprendizaje que ingresa al cerebro en forma de sensaciones u otras formas de percepción, ya sea por la vista, por los sentidos, el oído, ¿no? El gusto, por ejemplo, el tacto. Elaboración del cerebro procesa estos estímulos eléctricos y establece las conexiones neuronales. Y la formación del cerebro crea una red neuronal para que se interconecte con otras ya existentes. Asimilación cognitiva. Y la integración funcional, el cerebro genera mecanismos para utilizar el nuevo aprendizaje, reforzarlo o expandirlo. Para ello define un circuito neuronal estable que puede ser tomado como base de aprendizaje. Vamos a ver ahorita una poda neuronal. El aprendizaje es de estructura del cerebro. Al nacer ocurren aproximadamente 100 trillones de sinapsis que eventualmente se desarrollarán, decíamos, ¿no? Investigaciones recientes sugieren que los cambios en el cerebro continúan a través de toda la vida debido a su estructura flexible. Muchas veces decían, existen 100.000 millones de neuronas y poco a poco van muriendo y nunca más vas desarrollando conexiones neuronales. No, eso es mentira ahora. Antes se creía eso. Ahora se sabe, ¿no? Que hay una neurogénesis, por ejemplo, de lo que son estas situaciones y de que muchas veces, ¿no? Depende bastante del sujeto y el contexto y la estimulación del cómo mantener estas neuronas. Sin embargo, a pesar de su gran flexibilidad, la estructura del cerebro es extremadamente compleja desde la perspectiva del aprendizaje, por las siguientes consideraciones. El aprendizaje cambia la estructura física del cerebro, ¿ya? Estos cambios estructurales alteran la organización funcional del cerebro y partes diferentes del cerebro pueden ser listas para aprender en distintos tiempos. Un ejemplo muy claro acá, están existiendo estímulos en roedores, ¿ya? Para poder detectar ciertos tipos de cáncer. El cerebro, están haciendo estos estudios en roedores donde, por ejemplo, se detecta, el cerebro manda una información para que en cierto lugar se cree un cáncer. Hasta ahora, el cáncer es una situación muy desagradable que vivimos, ¿no? Que la humanidad vive y no se ha podido solucionar hasta ahora. Los neurocientíficos especializados en fisiología están viendo qué es lo que provoca el cáncer, qué es lo que se da, qué información inicia para que este cáncer se provoque, porque generalmente es una situación que puede darse con lo que es el tema del cerebro, ¿verdad? Otros científicos están estudiando, por ejemplo, las habilidades del tiburón para poder desarrollar los dientes. Ustedes saben que cuando un tiburón pierde una pieza dental de sus colmillos, se le va creciendo otro, pierde ese y le va creciendo. Durante toda su vida los tiburones, ¿no? Cambian sus dientes. Esa es una parte de un estudio genético, pero también del cerebro. Cómo el cerebro de un tiburón desarrolla, procesa información ya en su cuerpo para que informe y pueda desarrollar otros nuevos dientes. Porque en el ser humano, cuando perdemos una pieza dental, no nos puede crecer eso. Entonces, neurocientíficos están estudiando cómo estas habilidades, por ejemplo, del tiburón,
ya se pueden tal vez desarrollar también en los humanos. Que busquemos una parte en el cerebro donde el tiburón utiliza para que le vuelva a crecer otra pieza dental, en el ser humano también se puede aplicar, ¿no? ¿Qué aspecto, qué parte? Otro, el tema de los pulpos o el tema de las estrellas de mar, por ejemplo, que cuando pierden un miembro, uno de los brazos, por ejemplo, ya sea el pulpo, ya sea la estrella de mar, regenera automáticamente un nuevo miembro, una nueva pieza. Entonces, ¿por qué esa información no se puede utilizar en el ser humano? ¿Y eso dónde está? En lo que es el funcionamiento del cerebro, ¿no? Son situaciones que van avanzando. Sí, como les digo, hay mucho, mucho que hacer. La influencia del ambiente es muy importante, ¿no? Eso no está de más recordarles que el cerebro humano aprende mucho de las experiencias de la vida. Mientras más experiencias de vida tengamos, mejores condiciones de aprendizaje vamos a tener. Alguno de ustedes que ha viajado, que ha tenido la oportunidad de viajar al exterior del país, pueden darse cuenta de que al volver ya nada es igual, porque van comparando cosas, van experimentando nuevas sensaciones, van trayendo nuevas ideas, nuevas interacciones, una nueva visión de lo que se puede hacer. El deseo y la abolición de tener cosas y de hacer otras y eliminar otras, por ejemplo. Los genes y la herencia, ¿no? De dónde venimos, quiénes son nuestros papás, la elección de los estilos de vida. Eso es muy, muy interesante. El componente genético hereditario influye, sí, ya. No es determinante, pero sí influye. En esta parte tenemos mucho cuidado nosotros en el tema de los antecedentes. Es por eso que muchas veces cuando van a hacerle una evaluación psicológica, psicopedagógica a un estudiante, decimos, ¿cómo fue su embarazo, señora? ¿Tuvo problemas? ¿No tuvo problemas? ¿Cómo fueron sus primeros cuidados hasta los 5 años? Y muchas veces decimos, ¿por qué me está preguntando eso? Porque esas situaciones, ya tanto genéticas o hereditarias, influyen en el chico. El que yo pueda tener diabetes, el que yo pueda ser una persona torpe, tosca, por ejemplo, y va a influir en la calidad de vida y en el desarrollo del aprendizaje de mi hijo. Es por eso conocer y controlar. Luego está el componente empírico del tema de la interacción con el contexto, les decía, ¿no? Es muy diferente que yo les pueda contar experiencias en este momento y me hubiera encantado hacer experiencias prácticas, de que ustedes las puedan vivir. Muchas veces en el tema de neurociencias, las actividades, estos talleres, no los hacemos tanto teóricos y a distancia, tienen que ser más vivenciales. ¿Por qué? Porque ahí te das cuenta de qué cosas puedes utilizar y qué cosas no. Entonces, el componente empírico de aprendizaje, ya desde Jean Piaget, por ejemplo, ¿no? Nos dice que el cerebro configura estructuras nuevas en base a estructuras que ya has desarrollado, conocimientos que ya has tenido, para transformar eso, ¿no? Vas a transformar ese conocimiento. El componente de los estilos de vida, muchas veces nosotros no tomamos en cuenta este tema. El cerebro, del mismo modo que el resto de nuestro cuerpo, es nutrido o descuidado por las acciones diarias de las personas. Un ambiente tóxico en el cual un padre sea alcohólico, donde siempre estén fumando, donde una familia siempre esté tomando bebidas alcohólicas, o por el contrario, una familia que sea deportista, que exista un buen ambiente laboral, que por lo menos nosotros podamos brindarle a este niño, a esta niña, los nutrientes suficientes como para que desayune y atienda, son básicos, ¿ya? Son muy básicos. Es por eso que existe el tema del desayuno escolar. Es por eso que existe el tema de nutrición complementaria. No es que el gobierno ha dicho, me sobra la plata y voy a desarrollar este programa, sino que son situaciones que el gobierno, que el Estado tiene que responsabilizarse porque es su deber. Entonces, por favor, siempre se les va a pedir de que nosotros como administradores, como interventores en el área educativa, podamos siempre promover estilos de vida saludables, ¿no? No contaminar el medio ambiente. El año pasado, lastimosamente en Bolivia, se nos ha venido una nube, ¿verdad?, de humo durante meses, que lastimosamente ha incluido más en Santa Cruz, pero que ha llegado de los diferentes departamentos. Ese smog, el humo en nuestros pulmones, la desesperación, el estrés,
influye en los procesos educativos. Que el agua esté contaminada, que no existan animales, por ejemplo, influye. El estrés, la preocupación influye en los estilos de vida. Entonces, tengamos siempre, uno, nosotros, estilos de vida saludable, no les estoy diciendo que no beban, no, que no bailen, beban, bailen, todo con moderación y control siempre, pero también hagamos ejercicio, promovamos un estilo de vida saludable. El componente de deseo y volición, que dice, por ejemplo, que la motivación está estrechamente ligada con los factores ambientales. Cuando un ambiente es propicio para el aprendizaje, la motivación fluye naturalmente. Sin embargo, entender cómo aprende el cerebro desde una perspectiva biológica ayudará a construir teorías más sólidas y la cognición motivada. Eso quiere decir, por ejemplo, ya, de que yo puedo tener un deseo de poder decir el que yo quiero algo, enseñar, pero muchas veces ese deseo, ya, va a competir con ciertos aspectos que el contexto no me va a permitir desarrollar. Yo podría decir, quiero que mi colegio sea el mejor colegio del departamento. Y para ello voy a implementar esta estrategia. Pero muchas veces ese deseo puede convertirse en una situación bastante estresante porque el contexto, los medios y el apoyo de mi entorno no es el más adecuado. Y se convierte en un tema de estrés, en un tema de deseos de no hacer nada muchas veces. Y por eso tenemos que predecir, o sea, yo quiero algo, quiero X, en este caso, ser el mejor colegio, pero tengo que analizar también mi contexto. Y para ello, decir, y pensar un ratito y decir en esa parte, no, creo que no voy a poder, así que me limito a esto, ya estoy, ya está. El componente de ambiente, ya lo hemos hablado, todos sabemos que el ambiente saludable, un ambiente no solo saludable en el aspecto de que sea un ambiente limpio, ordenado, sino la interacción entre las personas sea buena, por ejemplo, influye en lo que es el aprendizaje. Dentro de las teorías de las que hay en estas situaciones, está, por ejemplo, el de Giacomo Rosalotti, que él no es el que ha creado, pero sí el que ha desarrollado más esta teoría que son de las neuronas espejo, ¿no? Ya como te dice, por ejemplo, un individuo va a aprender con base en la imitación del otro. Ya, él te dice, él empieza a desarrollar una teoría, ahí dice las neuronas espejo, ¿no? El cómo el individuo, la persona, o en este caso el animal, aprende viendo a las otras personas. Desarrolla primero una conexión con el otro individuo y luego de ello empieza a aprender de la otra persona. Esas son las neuronas espejo. Aprendes del otro. Muchas veces nosotros creo que hemos ido aprendiendo de otros maestros, de otras maestras, de otros profesionales y también a poder seleccionar ciertas cosas, a aprender ciertas cosas y otras decir, bueno, esto no me conviene y no lo hago. Ya como Risolati tiene ese texto, como ven ahí, muy, muy, muy interesante el tema de las neuronas espejo. En esta parte dice, ¿no? En Risolati, el mensaje más importante de las neuronas espejo es que demuestran que verdaderamente somos seres sociales, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros empezamos aprendiendo desde el ejemplo, desde que somos niños, desde copiar las actitudes del papá, de la mamá. Muchas veces nos decían, yo soy igualito al papá. Ay, GTA igualito que la mamá, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque los niños, los seres humanos, aprendemos de las otras personas. No solo la imitación, sino la empatía, de ser empáticos con nosotros, pensar en el otro, en la otra persona, y sobre todo de las relaciones humanas, ¿no? Nos permiten observar la acción, entender la intención y comprender la emoción. Este último, en Chuquisaca, en el AMNI de Montevilca,
No se le escucha. Sí, no se oye. Profe, se silenció su micrófono. Licenciado, no se oye. Ahora sí, hola, hola. Ahora sí, licenciado. Perdón, ¿en qué parte se dejó de habilitar? Se había deshabilitado el micrófono. ¿Hasta qué parte me escucharon? Perdón. Justo cuando decía lo de observar la acción, que permite entender la intención, comprender la emoción, y ahí también se quedó la pantalla, solo que ahorita no se está transmitiendo. Ya, muchas gracias, estimada Tete. Tete, porque está con tu nombre así, mil disculpas. Sí, sí, no se preocupe. Gracias. A ver, vamos a volver a compartir y vamos a volver a presentar. Ahora sí. ¿Está en pantalla completa ahora? Ya, sí. Sí. Les decía, estos días, bueno, hasta el día de hoy se ha desarrollado un encuentro nacional de áreas protegidas, en el cual una exposición se desarrollaba sobre el cuidado del oso cucumari, ¿ya? Y el cómo desde las escuelas nosotros podemos un poco influir con el tema del cuidado del medio ambiente y del oso cucumari. ¿Por qué? Porque lastimosamente ya está casi extinto en Bolivia el oso cucumari, ¿no? Entonces, al ver a las personas, muchas personas, tanto mayores como niños, no le han dado el interés necesario, ¿ya? Estaban jugando, hablando de sus cosas y otras cosas. Pero les decía, las personas que hemos vivido, yo he estado mucho tiempo en el Palmar, en el área protegida del Palmar, conozco la situación de esto, realmente me rompe el corazón. ¿Por qué? Porque somos depredadores. El ser humano es un depredador por naturaleza, ¿no? Y va eliminando a las otras especies. Pero si nosotros desarrollamos este tema de emoción y vamos trabajando en el ámbito educativo estas situaciones, podemos garantizar lo que es un aprendizaje y una convivencia armónica con la madre naturaleza. Eso no voy a agarrar en un curso de un día y voy a decir, bueno, voy a darles un taller de cuidado del oso jucumari y ya está, ¿no? O voy a hacer un tallercito del bullying con mi curso y ya está. No, ese es un trabajo diario. Si nosotros queremos ver un cambio, ya lo primero, dice ahí, lo primero que tenemos que hacer es observar la acción, si esto se sigue dando o no en el contexto. Luego, entender la intención de lo que quiero hacer y para qué lo voy a hacer, ¿ya? Y luego, como una parte tercera, es ponerle un aspecto emotivo, una pizca de emoción. Eso es muy importante si ustedes quieren intervenir en procesos educativos. Entonces, la neuroeducación, la neurociencia educativa, ya, es una disciplina que se propone aprovechar al máximo el potencial de los estudiantes para que todos y todos puedan aprender mejor. En sí es eso, no nos vamos a ir aquí a términos bastante técnicos de que quiero que aprendan el tema de lo que es la neuroeducación y sus conceptos, ¿no? No, hay que entender de manera sencilla qué es la neurociencia educativa y cómo se puede aplicar al ámbito educativo. La neuroeducación fusiona las estrategias pedagógicas con lo que sabemos sobre el funcionamiento del cerebro durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Nada más. Es eso, ¿no? Cómo procesos, estrategias, actividades pedagógicas pueden mejorarse o pueden funcionar con base en lo que sabemos del cerebro. Porque, bueno, el cerebro funciona más así.
Si yo conozco cómo funciona este cerebro, ¿ya? Puedo desarrollar mejores habilidades y estrategias pedagógicas. Pero ojo, no es que todos tengamos un cerebro único o un cerebro de igual manera. Y como les decía, si yo quiero dar clases de inglés en el Chaco tarijeño, por ejemplo, tengo que entender cómo funciona su cerebro, cómo funciona esta interacción del cerebro con el medio ambiente, cómo ellos conciben la enseñanza y el aprendizaje allá. Pero si yo me quiero ir a Ascensión de Guarayos en el norte de Santa Cruz, las mismas técnicas que utilice en el Chaco tal vez no me sirvan allá, porque allá es otro tipo de pensamiento, otro tipo de funcionamiento del cerebro. Entonces voy a necesitar nuevas estrategias. Entonces lo primero que yo tengo que hacer es observar la acción de los individuos de mi entorno, ver, analizar y entender la intención de lo que yo quiero hacer y ponerle un componente, una pizca de lo que es emoción. Si yo quiero enseñarles matemáticas, por ejemplo, a unos niños que estén en Cotagaita, en Potosí, ¿ya? Y creo una metodología, pongo una estrategia, esa metodología tal vez me pueda o no me pueda funcionar con niños que estén en el Colegio San Calixto de La Paz, por ejemplo, ¿no? O en el Colegio Sudáñez de Sucre, o en el Centro de Educación Especial Prefa de la ciudad de La Paz, por ejemplo. ¿Por qué? Porque son contextos muy diferentes. El cerebro va desarrollándose según el contexto y las características del contexto en esa interacción. Entonces hay que entender esa parte. Y lo que nos dice la neurociencia educativa es, hay procesos pedagógicos, estrategias, metodologías, y esas vamos a aplicarlas en relación a las características del cerebro, ¿no? Podríamos decir, no, todos tenemos el mismo cerebro, todos tenemos un cerebro único, ¿no? Tenemos las circunvoluciones, están las zonas, tal, sí, pero ese cerebro va desarrollándose según el contexto, ¿ya? Es muy difícil y es muy diferente que yo les pueda hablar de igualdad de género, por ejemplo, a chicos aquí en Sucre, ¿ya? Que yo les pueda hablar de igualdad de género a chicos, por ejemplo, en Huacareta, en Muyupampa, porque son poblaciones demasiado cerradas. Que yo pueda hablarles de igualdad de género en Urubichá, ¿no? Que yo pueda hablar de igualdad de género en el norte de Potosí, en Catavi, siglo XX, por ejemplo, porque las concepciones, las ideas que tienen ellos son diferentes. Es por eso que siempre tengo que hacer eso, observar la acción, ¿no? Entender la intención de lo que yo quiero hacer y ponerles una pizca de emoción. ¿Y cómo se hace esto? Lo hace buscando la base científica detrás de prácticas que llevan a cabo desde hace muchos años por intuición, ¿ya? Eso es lo más importante. Todos nosotros, nosotras como profesionales, tenemos una parte intuitiva. Y esa parte intuitiva ha hecho que ustedes como profesionales desarrollen estrategias prácticas y actividades que les han ido funcionando. Entre otras cuestiones, la neuroeducación se plantea qué elementos pueden optimizar el aprendizaje de los estudiantes, mantener su atención y lograr que la enseñanza sea una experiencia placentera que quieran repetir. Eso es lo lindo, por ejemplo, cuando yo llego a un lugar, digamos Okinawa, ¿ya? Allá en Santa Cruz, y quiero desarrollar un proceso de un taller, el profesor me va a decir, ¿sabe qué, licenciado? No utilice esto, utilice estas técnicas, porque los chicos no le van a hacer caso, ¿no? O llego a la ciudad a ver, digamos, de Villazón y me dicen, no, los chicos se entretienen más con esto, éntreles por esta parte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el profesor, por ya intuición, ya, el contexto del tipo de cerebro que tienen las personas desarrollado ahí, conoce. Entonces, por eso es importante conocerles, he dicho, esa parte. Y para ello hay diferentes estrategias y métodos. El diseño de entorno de aprendizaje. Esto es bastante común ahora porque desde la neurociencia se pide, ¿no? Que existan entornos de aprendizaje y para eso se están diseñando. Tal vez alguno de ustedes ya practica o está inmerso en proyectos, sobre todo las ONGs están desarrollando entornos de aprendizaje, ¿no? La neurociencia y la educación destacan la importancia de la salud mental y el bienestar en el aprendizaje. Al comprender cómo el cerebro responde al estrés, los educadores pueden implementar prácticas que fomenten un ambiente de aprendizaje seguro y de apoyo. Ahí podemos ver en esta imagen
En la primera imagen, por ejemplo, el maestro, al no tener recursos, al no tener los medios suficientes, ¿qué hace? Improvisa. ¿Por qué? Porque es lo único que puede hacer, no hay otro. Generalmente nosotros nos quedamos en la imagen del medio. El gobierno, desde hace muchos años, ya desde hace 50, 60 años, lo único que nos ha podido dar son 4 paredes y un pizarrón, nada más, ¿ya? Y lo que nos propone que estos diseños de entornos de aprendizaje puedan ser múltiples, puedan ser variados dentro del aula, fuera del aula, en la comunidad, en la interacción con otras personas. ¿Se están dando algunas experiencias? Sí. Unas son positivas, sí, otras son negativas, que no han tenido mucho éxito también, pero ahí está. Los profesores ya se están animando. Personalización del aprendizaje, ese es un aspecto muy complicado en nuestro contexto, porque aparte de tener 33 naciones indígenas originarias en Bolivia, ya, los aprendizajes según las características del individuo. Yo teniendo 30, 35 estudiantes en un curso, no voy a poder atender a las características y las formas de aprendizaje de cada uno. Es imposible para una persona, ¿ya? Pero sí lo que puedo hacer es fomentar algunas actividades, ¿ya? Para que estas situaciones, por ejemplo, puedan satisfacer, no todo, no todas las necesidades, pero sí algunas de mi estudiante. En este caso, ahí hay, por ejemplo, un juego de seriación de una niña de conjuntos, ¿ya? En el otro lado, la desesperación de una mamá, por ejemplo, al ver que el niño tiene discapacidad y al no poder recibir un apoyo. Esa es una constante en nuestro país. Lastimosamente, la educación, el sistema educativo boliviano, no está sabiendo entender y no está sabiendo resolver las necesidades educativas de los estudiantes, sobre todo con discapacidad. Está creando centros por uno o por otro lugar, ha prohibido la creación de centros privados, por ejemplo, pues hay centros gratuitos, te dicen, pero esos centros no dan la calidad eh, que necesita cada uno de estos individuos. No lo da, lastimosamente. Y muchas veces las personas se frustran, ¿ya? Porque, como les digo, llegamos muchas veces como profesor de matemáticas, de lenguaje, de física, química, y nos tenemos que inmiscuir a este mundo de la educación especial. A veces lo hacemos, empezamos pataleando, a veces nos comprometemos, otros dicen, bueno, lo único que me importa es que me paguen y hago lo que puedo, ¿ya? No estoy generalizando con todos, pero sí me han tocado vivir experiencias muy desastrosas, muy conflictivas en el tema de inclusión de niños con discapacidad, ¿no? Es una gran deuda que nosotros como sociedad boliviana tenemos hacia las personas. No hemos podido incluir ni siquiera a nuestros estudiantes que están en áreas rurales de manera igualitaria para el ingreso a centros de formación superior. Los que más ingresan son de centros de ciudad. Los de provincia casi no entran. Eso es una discriminación, ¿no? Y peor, personas con discapacidad. Entonces, ahí tiene nuestro componente, como les decía, empático. ¿Cuál nosotros podemos comprometernos con una vida, con una familia o con nuestra profesión? Ahí ya depende de cada uno de ustedes, ¿no? ¿Cuán allá quieren llegar? Algunos dicen, no, no puedo ser tan emocional porque eso me va a afectar. Pero otros dicen, bueno, yo voy a ser su padrino o yo te voy a ayudar. En algún otro grupo escuché el relato de una maestra, por ejemplo, que le compraba los útiles a un estudiante, ¿no? Y decía, es mi modo de apoyar. Perfecto, es su granito de arena. Y cada uno de nosotros tiene ese compromiso en mayor o en menor grado. Estrategias educativas. Ya desde la neuroeducación se pueden diseñar estrategias educativas que permitan conseguir personas más curiosas, eso es lo que se busca, más empoderadas, más seguras de sí mismas y de su entorno. ¿Ya? Estrategias educativas hay miles, hay muchísimas. La cosa es cuál de esas estrategias puede o no puede adecuarse a lo que es mi contexto. ¿Ya? Si ustedes en Google buscan estrategias educativas, en Perplexity buscan estrategias educativas, les van a salir miles de estrategias educativas. Es más, creo que paramos coleccionando estrategias que nos pueden servir algún día y nuestra computadora está repleta de esas cosas, ¿no?
La cosa es cuáles de esas pueden y no pueden aplicarse en nuestro contexto. Y ya en el siguiente módulo, en los siguientes módulos, dentro del tema de funciones ejecutivas y prácticas, van a poder ver algunas estrategias, ya, que van a poder aplicarlas o van a poder refutarlas también según el contexto y las condiciones donde estén. Ahí hablábamos del tema de memoria a corto y a largo plazo, cómo va desarrollando y cómo va funcionando esta situación. No vamos a hacer mucho eco en esa parte, ¿no? Y decía, mejora de habilidades de la lectura. La neurociencia ha demostrado que saltar la pata coja no mejora la lectura y que la terapia de integración sensorial puede ser relevante para la educación. Eso nos quiere decir que muchas veces hemos priorizado el uso de tecnologías, ¿ya? Antes del tema de lectura y escritura. ¿Por qué? Estamos enseñando a los niños ahora a usar el celular y el control remoto antes que enseñarles a leer y escribir. El tema de lectura y escritura se ha dado desde la época de las cavernas, ¿no? Ahí podemos ver con esa imagen. Y algo muy interesante que decía Carl Sagan es, ¿qué cosa más sorprendente es un libro? Decía, ¿no? La escritura es tal vez el más grande de los inventos humanos, porque nos permite transmitir conocimientos. Y la neurociencia nos dice no. La neurociencia nos dice, por ejemplo, de que funciones básicas y elementales para desarrollar el cerebro son la lectura y la escritura. El saber leer y escribir en cualquier momento y época de nuestra vida, ¿ya? Nos va a ayudar a mantener el cerebro en funcionamiento. Eso es lo más importante. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, copien las cosas que tenemos en la pizarra. Una foto le sacamos. Hágame un trabajo práctico. Copiamos de internet, pegamos y enviamos. Ya no estamos acostumbrados a escribir y tampoco a leer, ¿no? Es algo que desde las neurociencias se está volviendo a recuperar y se quiere recuperar bastante. El tema de la lectura y escritura. A mayor lectura y a mayor escritura, mayor desarrollo de procesos cognitivos. Y ahí les decía, ¿no? Comprensión de las diferencias de aprendizaje en niños, adolescentes y adultos. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante saber esta diferencia de cuándo se aprende más? Porque nosotros como gestores educativos vamos a poder intervenir en diferentes áreas. Entonces, yo voy a saber, por ejemplo, que un niño al nacimiento, miren, ahí podemos ver esta poda neuronal, va a nacer con conexiones neuronales, con neuronas muy variadas, bastantes, ¿no? Ahí se tiene a los 3 meses, a los 6 meses, a los 2 años. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Instintivamente, las áreas que no han sido estimuladas, que no han sido fortalecidas, ya van a ir desapareciendo y ahí se va a dar la poda neuronal. Eso que miren, en el cuadro de al lado está un recién nacido. A los 6 años, miren cómo está de bellísimo esas conexiones neuronales, las neuronas, pero a los 14 años ya van muriendo. Van rompiéndose y muriendo esas neuronas, esas conexiones que no han sido estimuladas. Es como cuando nosotros agarramos un camino y hacemos como 20 caminos para llegar a un lugar. Imagínense desde la laguna Alalaya en Cochabamba, digamos, hacia el Cristo de la Concordia, ¿no? Hacemos 20 caminos, pero con el pasar del tiempo de esos 20 caminos, viendo cuáles hemos fortalecido, por cuáles nos es más fácil, por cuáles nos es más rápido, vamos a ir desechando los otros, ¿no? Y solo vamos a fortalecer 2 o 3 caminos de los 20. Es lo mismo con el tema de estimulación del cerebro y las neuronas. Si nosotros nos vamos estimulando desde niños, por ejemplo, el tema del fortalecimiento de las redes neuronales, ya pocos van a llegar al tema de la poda neuronal. Ya, pocas. Entonces, lo mejor por eso, es por eso que a la escuela, al inicial, perdón, se va sobre todo a desarrollar habilidades sociales, cognitivas, kinestésico-corporales, por ejemplo, ¿no? Porque es la parte clave donde puedo desarrollar muchas cosas que le van a servir para toda la vida. Y en investigaciones, por ejemplo, decía formación de conceptos básicos sobre el cerebro, hemos avanzado bastante. Desde donde hemos visto el tema emocional, ¿ya? Hasta ahora las imágenes electrónicas por computadora, por ejemplo, en la cual nos permiten saber exactamente
en vivo qué conexiones neuronales están desarrollándose, cuáles son las áreas del cerebro que se van activando, ¿verdad? Hemos pasado de diseccionar, por ejemplo, cerebros, ¿ya? ¿Alguien me puede decir qué le ha pasado a este cerebro por experiencia? ¿Alguna idea? Un derrame cerebral. Perfecto, un ACV. ¿Por qué cree que ha sido provocado? Generalmente, ¿por qué se da? Un accidente. Un accidente Presión alta. cerebrovascular. Eso, presión alta, estrés, rabia, preocupación, mala alimentación, ¿no? Entonces, no es que no sepamos nada, sabemos, como ahora lo han demostrado, ya sabemos, solo es de fortalecer ese conocimiento que nosotros tenemos. Hemos pasado de poder diseccionar cerebros, de poder ver qué es lo que pasaba en estas situaciones, ¿no? Y de ahí prevenir para que esto no vuelva a ocurrir a futuro, hasta ahora esto, ¿no? La prevención de métodos de enseñanza basados en hallazgos existentes. En esta situación, por ejemplo, no pretendamos basar nuestros métodos de enseñanza en hallazgos inexistentes. Y por último, estemos ojo avisor para cualquiera que se lucre con ello. ¿Por qué? No puedo yo inventarme y decir el método de la estatua. Voy a utilizar una estatua para enseñar a mis estudiantes matemáticas, lenguajes, ciencias y sociales. ¿Por qué? Porque creo que es interesante, ¿no? Pero ese hallazgo, ese método, no tiene un fundamento científico, no le he basado. O decir, el método de la canción de Pepito. Voy a utilizar una canción de Pepito para crear conciencia. ¿Por qué? Porque me ha gustado, porque me gusta. No, sino que cualquier investigación que yo haga tiene que tener siempre un hallazgo científico, una relevancia científica. ¿Va a servir o no va a servir? Como en esto, ¿no? Decíamos, hemos pasado de analizar cerebros, por ejemplo, que ahí en la figura blanco y negro está un cerebro normal de una persona de mediana edad. La figura B es un cerebro de una persona con Alzheimer, ya que va perdiendo la memoria, que va perdiendo el reconocimiento de las personas que están y los recuerdos. Y miren la figura C, por ejemplo, de una persona con alcoholismo. Entonces, ¿eso qué nos dice? ¿No? A ver, lo primero que hay que estimular el cerebro y otro que el alcoholismo es bastante dañino para el cerebro, ¿verdad? No es que alguien se ha inventado un día y ha dicho, oigan, diremos que el alcohol es dañino para la salud y que nadie lo tome, sino que esto está basado en hechos científicos investigados. Hemos pasado de poder ver esas situaciones a la lectura de tomografías axiales computarizadas en vivo y directo, como el que vemos a colores, por ejemplo, de al lado. Ese estudio, por ejemplo, que ustedes pueden ver ahí, que está en colores, diferentes colores, parecería una investigación bastante fuerte, ¿no? Dices, ¿qué es eso? En realidad, lo que se está viendo ahí es cómo una persona está saboreando diferentes frutas, ¿no? Cómo la activación, el probar diferentes frutas va activando zonas de placer y degustación en el cerebro en diferentes zonas. Imagínense. No se escucha. Su micrófono. Sigue sin poderlo escuchar. No está silenciado. Sí, no tiene volumen, no tiene voz. Es que no está activado su micrófono. Profe, su micrófono. Micrófono de usted. Ajá. Seguramente al pasarle. Uy.
Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, Mil disculpas, ha pasado, estoy teniendo un problema con el sonido. Perdón, ¿hasta qué parte me pudieron escuchar? justo al empezar esa diapositiva de elaboración y mnemotécnicas. Ah, ya, muchas gracias. Mil disculpas, estoy teniendo algún problema con esta computadora. Creo que en el tema del viaje se me ha dañado. Ya. Ya. Pueden ver mi diapositiva, ¿no? Sí, sí, se ve. Muchas gracias. Sigamos así para que tenga un poco de control, por favor, del tema del sonido. Entonces les decía, las mnemotecnias están relacionadas sobre todo a lo que son conocimientos previos, vivencias, facilitando conexiones, sobre todo a corto, mediano y largo plazo, ¿ya? Sobre todo emplean imágenes mentales, acrónimos, nombres, ¿ya? Y asociaciones para enlazar datos. Ahí les preguntaba, por ejemplo, a ustedes, o sea, ¿cuál es el nombre más raro que tienen guardado como contacto en su celular? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien se anima a socializar? ¿No? ¿Nadie? Hola, ¿me escuchan, verdad? Sí, sí lo escuchamos, solo que estoy Bueno, pensando qué nombre sí, raro tengo. porque les decía, ¿por qué era el ejemplo? Ya por el tiempo vamos a ir un poquito más rápido. ¿Cuál era el ejemplo en esto? Muchas veces nosotros, al no recordar un nombre, colocamos Willy Serigrafía, Pancito Casero, ¿no? O Predal en este caso estaba buscando, o uñas para pintar, o casero de las empanadas, ¿no? Me estoy imaginando cosas. Pero ¿por qué no podemos colocarle Wilberto Saavedra? ¿Por qué no le colocamos Ramiro Gutiérrez, ¿no? Porque relacionamos a la persona no tanto con su nombre, estamos relacionando a la persona con una acción o con lo que es una situación, una acción. Pero ¿por qué nosotros como individuos no podemos memorizarnos el nombre? Ahí entra el tema de la mnemotecnia, porque nosotros estamos utilizando mnemotecnia, una asociación entre lo que hace este individuo, entre lo que él es, ¿no? Una imagen mental de quién es, entre lo que hace y entre cómo lo puedo recordar. Ese es un proceso de aprendizaje basado en neurociencia, ¿no? Una imagen, una acción y una señal de lo que es. Y por eso puedo decir, Panchitos sabor el bueno, ¿no ve? O papá y brasas, por ejemplo, tengo alguno por ahí, ¿no? O decía señor de la fotocopiadora Arce, digamos. Pero no puedo recordar el nombre cuando tendría que poder hacer eso y recordar que el señor que se llama tal, 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 es dueño de lo que es una fotocopiadora en la calle Aniceto Arce. Porque las mnemotecnias están ahí. Y sería interesante poder, ¿no? Utilizar las mnemotecnias con mayor facilidad y con mayor exactitud en la escuela. Y ahí es donde tenemos este desafío. La memoración multisensorial, mientras más variadas formas de dar el contenido, el aprendizaje se puedan hacer, mayor aprendizaje van a tener los chicos. Ahí tenemos una unidad educativa del norte de Chiquisaca, por ejemplo, que dentro del currículum que tiene el maestro o la maestra, no solo trabaja dentro del curso, como pueden ver, es un colegio bastante sencillo, utilizan su huerto escolar, utilizan, por ejemplo, su canchita que tienen, no es necesario pedir una cancha con tinglado ¿no? y parquet, ¿no? Para desarrollar clases de educación física, sino que el profesor se da modos, por ejemplo, ahí como pueden ver con la imagen del centro, el de poder utilizar las características que tiene el contexto para dar clases. Eso es muy importante. Entonces, la neurociencia es un conjunto de disciplinas científicas que agrupan el estudio del sistema nervioso, donde se encuentra el cerebro, la neuroeducación, cómo aprende este cerebro, y la neurodidáctica, cómo se lleva a la práctica, enseñanza y el aprendizaje. ¿Qué cosas sabemos a nivel de neurociencia que pueden servirnos a las personas para aplicarlas posteriormente en nuestra actividad diaria?
¿Por qué no apoyarnos en una evidencia científica para saber si lo que estamos haciendo está bien o no? Eso depende de cada uno. ¿Qué es y qué no es neurociencia? Por eso les decía, nadie investiga lo que no conoce. Yo no me voy a meter a decir, bueno, a ver, voy a ser ahora profesor de lenguaje porque he leído 20 textos de lenguaje y literatura y voy a dar clases de lenguaje y literatura. Yo no voy a meter a profesor de educación física, qué fácil es ir a agarrar el balón y botarles y decirles jueguen futsal. No, no me puedo meter a esas cosas porque se requiere de un conocimiento previo, de una experiencia, ¿ya? Mientras más quiera investigar algo, tengo que conocer más de ese tema. Entonces, ustedes que son profesionales en diferentes áreas, en diferentes ¿no? especialidades, hagan este camino. En Bolivia nos falta mucho. Hay muchas personas que se llaman neurocientíficos, profesionales en neurociencia, hay muchos, muchísimos. Se ponen ese título, ¿no? Neurocientífico, especialista en neurociencias. Pero ¿qué es lo que han hecho generalmente? Han agarrado 2, 3 libros de neurociencias, han leído y creen que con eso ya está. No, la neurociencia en Bolivia es bastante difícil. ¿Por qué? Porque cada contexto es diferente. No hay un sistema único en Bolivia, ¿no? El ser neurocientífico en Bolivia es muy diferente porque las cosas que yo sepa no van a salir igual como que yo lo puedo aplicar en Santa Cruz, en Cochabamba, en La Paz, desde en Potosí, ¿no? Porque el contexto es bastante diferente. Entonces, sean esos investigadores. Y cuidado, ¿no? Muchas veces nos quedamos en la memoria no significativa mecánica, donde a veces queremos que los chicos aprendan simplemente cosas por aprender, por memorizar un rato para el examen y luego se olvidan. De tener siempre una memoria significativa de que el aprendizaje que puedan dar sea contextualizado, pero también signifique algo para ellos. Ponerle ese tema de emoción, como les decía. Y algo muy importante, la tecnología nos hace más inteligentes. Muchas veces dicen, vienen las mamás, mi hijo es muy inteligente, agarra el celular y ya sabe qué cosas hacer, ya sabe cómo encender la tele, qué hacer con la computadora, qué hacer con el celular. Hay estudios que dicen, por ejemplo, de que el tema del acceso muy temprano al tema de la tecnología, ¿no? Desarrolla un retraso en la comunicación de los niños. ¿Por qué? Porque nos vuelve seres individuales. Muchas veces nos alegramos porque ay, tengo problemas con mi hijo porque no me deja en paz, pero dale el celular, dice, ¿no? Con el celular están pues quietos, ya lo están manejando mejor que nosotros los chicos, pero eso a la larga ya provoca temas de retraso en la comunicación de los niños, en la interacción con su medio, en el desarrollo del lenguaje y por ende en la estimulación del cerebro, ¿ya? Entonces tengamos por favor mucho control. Y no solo este, hay otros más. Este es un ejemplo de muchos que podemos dar, que de seguro ustedes también lo tienen. Y algo muy importante, o sea, podemos seguir así, desde la escolástica, desde hace más de 800 años, que siempre ha existido un aula en el cual un maestro está adelante y clases, ¿no? Es la época del 70, 80, miren esa imagen en blanco y negro. Y actualmente habrán mejorado los pupitres, el pizarrón acrílico, ¿verdad? Un data, pero seguimos así. ¿Hasta cuándo? Capaz que alguno de ustedes pueda encontrar una metodología innovadora para poder dar clases, ¿no? ¿Quién sabe? Porque hasta ahora no hay. Alguno de ustedes puede ser el inventor de ello. Y ejercitar el cerebro. Como el día de hoy algunos hemos estado participando, estando atentos y agradezco eso, no podemos dejar de siempre darle un pequeño así ejercicio al cerebro, resolviendo crucigramas, lectura, música, aprender algún instrumento, caminar, pasear, ¿no? Moverse, no en automóvil, caminar, trotar, ¿no? Algo que les guste, por favor, ¿ya? Y el próximo módulo, por lo que estuve viendo, van a ver el tema de lo que son las funciones ejecutivas. Hay ya todo este entramado que hemos ido hablando de procesos educativos. Poco a poco, ahora con el tema de funciones ejecutivas, van a poder ir viendo funciones específicas de estas funciones ejecutivas, cómo se van desarrollando y cómo pueden implementar, ¿no? Tan amplio es como el universo que habitamos, es el universo que habita en nosotros.
y depende de cada uno de ustedes el poder desarrollarlo. Yo les agradezco su atención, mil disculpas por el tema del sonido, lo siento, ha escapado de mí, ¿no? De mis manos esa situación. Agradezco a todas las personas que se han quedado hasta esta hora. Dudas y consultas, si no, agradecer a Fundación Desarrollate y nos estaríamos despidiendo. ¿Alguna duda, consulta, algún comentario que ustedes puedan tener? ¿Nadie? Yo solo quisiera decir que le agradezco la clase porque me recordó muchas cosas y se ve que usted tiene pues ese gusto y esa pasión por enseñar, por aprender, y creo que eso es lo principal entre nosotros que hemos escogido carreras relacionadas o especialidades, justo como mencionaba. Y nada, pues yo me quedo muy contenta y en lo personal se lo agradezco, o sea, me siento motivada, o sea, mi motivación volvió. Nada más. Muchas gracias, Pepe. Y bueno, como digo, en Bolivia hay muchos desafíos todavía. No hemos avanzado casi nada en Bolivia y cada uno de ustedes creo que puede hacer un gran trabajo, ¿no? Y así empezamos todos y creo que podemos hacer bastantes cosas. No por todo Bolivia, no por todo nuestro departamento, pero sí por el contexto en el cual intervenimos. Lo más importante es el cambio, ¿no? Así que muchísimas gracias, muchas gracias Pepe, le agradezco por su participación. Bueno, y a todos los demás. Gracias, licenciado. Listo. Gracias, Bueno, licenciado. si no hay más, entonces muchas Gracias, gracias, licenciado. les agradezco por su tiempo, por estar este día. Estén bien, por favor, cuiden, amen a sus familias. Algo que siempre me dicen, ¿qué es lo que podemos hacer? Amen. Amar es una emoción muy bonita. Amen a una persona, a un objetivo, a una mascota, a su familia, a su profesión. La vida sin amor no sirve de nada. Hay que amar. Muchas veces preguntan eso, ¿no? Pero amar. Muchas veces lo relacionamos con una sola persona. No. Puede ser un objetivo en la vida, unos cachorros, su misma profesión, o una casa, un anhelo, un viaje. La cosa es que amen algo. Lo importante es amar. Así que amen y que les vaya muy bien en todo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Nos estaremos despidiendo. Agradecer como siempre a Fundación Desarrollate por la experiencia y que les vaya muy bien. Bueno, hasta luego, hasta luego. Hasta Gracias. luego, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, que les vaya muy bien.